La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, ¿qué tal? Estamos ya en temporada alta de estrenos y a la cartelera van llegando algunas de las grandes películas de los festivales y las apuestas españolas para este otoño. A un mes de las elecciones en Estados Unidos se estrena The Apprentice, un biopic con muy mala leche y tono de sátira sobre los inicios de Donald Trump, sobre cómo se hizo a sí mismo el monstruo. La película de Ali Abbasi es una de nuestras recomendaciones. También La Sustancia, la película más loca y salvaje con una Demi Moore entregadísima a vengarse de la violencia estética contra las mujeres. Hay cine de animación con la maravillosa Robot Salvaje, el thriller español La Infiltrada, con Carolina Yuste como policía que se infiltró en ETA, y otras propuestas. Y en series analizamos la colaboración entre Alfonso Cuarón y Cate Blanchett y el resto de novedades en streaming. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Una de las definiciones que da la RAE sobre el término política es precisamente la actividad de cualquier ciudadano a intervenir en los asuntos públicos, con su voto o con sus opiniones. En ese sentido, cualquier artista, actor, actriz, director de cine, en tanto que ciudadano, ejerce un derecho democrático a opinar donde le plazca de lo que considere, se llame Pedro Almodóvar o como se llame. Ya desde aquella gala de los Goya, que coincidió con la guerra de Irak, la derecha y parte del centro-izquierda, si es que existe tal cosa, cuestionaron que los artistas opinaran de lo que ocurre en la sociedad. ¿Quiénes son ellos? Opinadores, prescriptores, hablando de lo que pasa alrededor, decían. Bueno, pues son ciudadanos para empezar, y para continuar son autores que dirigen, escriben o protagonizan películas que hablan de asuntos que nos atañen, de ETA, de la belleza femenina, de un montón de cosas. Hasta la película más insignificante tiene una dimensión política, de modo que es normal que se opine y se hable de aquellas reflexiones de las que habla. Lo vamos a escuchar en este programa. En el caso de La habitación de al lado, la película de Almodóvar, se habla de una crisis del mundo, moral, política, social, medioambiental, y hay distintas miradas a cómo abordarlo o sobrellevarlo. Está el personaje de John Turturro, derrotista y cansado, que dice en un momento dado que cómo alguien puede traer niños al mundo. Abre una reflexión que, aunque sea bestia, lo cierto es que está en algunas partes de la sociedad. Sin embargo, Almodóvar siempre ha dicho que su posición es más bien con el personaje de Julianne Moore, que rebate eso y que apuesta por la amistad y el respeto al otro. Lejos de hacer homilías y de opinar de todo sin saber, eso más bien lo hacen ciertos tertulianos, como explica muy bien en una canción Ojete Calor, Almodóvar lo que hace es ahondar en un tema espinoso en su película y comentarlo en las entrevistas, y tiene todo el derecho a hacerlo. Es más, para muchos su voz está más legitimada en tanto que artista y que intelectual que la de muchos opinadores, como dice la francesa Leila Slimani en su último libro. Lo que intentaba era ser invasora más antes de esto, y la verdad es que tuve problemas y cosas, pero yo tengo un recuerdo excelente de la escuela de cine, del aprendizaje. Yo creo que todo lo que aprendí, lo aprendí ahí. La vida te enseñó más cosas, pero para mí fue un aprendizaje impresionante. Tú estuviste siempre en Génova, ¿no? ¿No pasaste a la siguiente? Sí, también pasé a la siguiente. Sí, hacíamos repetir. ¿Tú repetiste muchas? Yo no repetí. Yo lo que pasa es que en la dehesa de la Villa hice una práctica que motivó la censura en la escuela, y de ahí nos fuimos todos. Pero tú ya no estabas. Pero yo también salí medio expulsada. Sí, también. No, pero nosotros nos fuimos voluntariamente, hicimos una huelga general de brazos caídos y Bardem nos dio el título a todos. Claro, eso fue justamente el momento que yo salí también. Vale, pues ese momento era una práctica mía, que era el asesinato de Sharon Tate, que la estaba haciendo en un plató con un chico que hacía de travesti. Sharon Tate era un travesti, cantaban canciones de Chicho. Escuchábamos a Cecilia Bartolomé y a Jaime Chávarri, Elio Castro, José Manuel Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Estuvieron ese presentes. Chicho que decía es Sánchez Ferlosio. Sánchez Ferlosio, el de no Gallo Negro, pero sí. El pobre Chávarri no se acordaba muy bien del para título. Que algunos oyentes no piensen que es Chicho Ibáñez Serrador, claro, exactamente. O los chichos, como también podría pasar. Y contaban esa anécdota en la inauguración de la exposición sobre la Escuela de Cine, que se puede ver los que vivan en Madrid o vayan a venir próximamente en la sede de la Filmoteca Española.
Española, una exposición que muestra pues guiones, muestra algunas de las prácticas que hacían esos cineastas antes de tener la licenciatura, que no pasaban la censura porque no iban a proyectarse en ninguna sala, con lo cual pues eran bastante más libres que el cine de aquella época, o incluso exámenes. Hay un examen de la Nouvelle Vague de historia del cine que hizo Iván Zulueta y el mismo examen que hizo Pilar Miró. Uno tiene un 9 y otro tiene un 8 o sea que sacaron buena nota. O cada los dibujos uno con lo de suyo. Berlanga. ¿A qué se dedicaba Berlanga durante las clases? A hacer piernas, a dibujar piernas de mujeres, cosa que no extraña a nadie. Y esa conversación es muy curiosa porque hablaban de no una expulsión generalizada, pero censuraron una de las prácticas de Jaime Chávarri, también la de Cecilia Bartolomé, Margarita y el Lobo, y entonces todos renunciaron a seguir en la escuela. Hubo una huelga de brazos caídos, como decía Chávarri, y entonces Juan Antonio Bardén, que era miembro del Sindicato Vertical, una cosa muy loca en aquel momento, les dio el título a todos porque sin el título no podían ejercer. De hecho, Borau, si no me equivoco, firmaba muchas de las cosas de Iván Zulueta hasta que pudo obtener el título, con lo cual eran unos años inciertos, pero también ahora vistos bonitos, ¿no? Bueno, debía ser una isla de libertad dentro de lo que era la época, ¿no? Y la sociedad y la política de entonces, ¿no? Y en el caso de Juan Antonio Bardén es que yo creo que muchas veces la militancia en estos sindicatos verticales era obligatoria, porque si no, no podías ejercer determinadas actividades, ¿no? Y sí es curioso la historia de la Escuela Oficial de Cine, los que salieron, los que no salieron, los que quisieron entrar y no pudieron. ¿Como quién? No, bueno, pues me parece que era Fernando Trueba, que quería entrar, pero cuando quiso entrar ya se había cerrado. Claro, y estudió en la Complutense. Y estudió imagen en la Complutense, ¿no? Bueno, pues habría muchos otros cineastas, imagino, que también quisieron entrar y no pudieron. O sea que sí, que es un momento y una organización muy curiosa. Y luego es muy significativo que las prácticas de esa escuela de cine, que se están recuperando, que las tiene Filmoteca, donde se encuentra, por ejemplo, la primera película sobre la guerra civil, que fue un corto que en el 40 y pocos hicieron Bardem y Berlanga, sobre un cojo mutilado por los sitios donde había estado el frente de Madrid, o sea, una cosa bastante significativa. Bueno, pues eso será bien de interés cultural, protegido para que no se pierda todo el archivo fílmico, algo que es bastante importante. Pues aquí dejamos esta cuña histórica, ya saben, si pueden, vean esa exposición. Y vamos con los estrenos de la semana, porque queda menos de un mes para las elecciones de Estados Unidos y el cine también quiere entrar en campaña, y lo hace con el estreno finalmente de The Apprentice, la película del director iraní Ali Abbasi sobre los años mozos de Donald Trump, es decir, cuando se formó como joven empresario. Te contaré un pequeño secreto. La gente me contrata porque soy un ganador. ¿Cómo se gana? La primera regla es la más simple. Atacar, atacar, atacar. Será el mejor edificio del país. Del mundo. Del mundo. Espectacular. Espectacular. Regla 2. No admitir nada, negarlo todo. Señor Trump, ¿cree que puede vencer al gobierno? Regla 3. No importa lo que pase, cantas victoria y no admites la derrota. Lo grabo todo por si lo necesito. Que es un poco lo que hizo Bárbara Rey en su día, tal y como estamos viendo. Grabarlo todo. Bueno, no sé si lo hizo Bárbara Rey o se lo hicieron a Bárbara Rey y ahora otro que también grababa las cosas lo ha filtrado. Eso no lo sabemos, pero lo cierto es que estas grabaciones dan mucho juego. El director iraní Ali Abbasi, vamos a volver a la película, aprovechó el pase oficial de Cannes para lanzar un mensaje contra el fascismo y también sobre cómo el cine le puede hacer frente. There is no nice metaphorical way to deal with the rising wave of fascism. You know? Decía que no hay una forma agradable, metafórica de lidiar con esta ola fascista. La única manera es hacerlo en sus propios términos. Es hora de hacer películas relevantes, de hacer películas políticas. Toma ya. Bueno, pues también defendía que esta no solo era una película sobre Donald Trump, sino también sobre todo un sistema podrido. This is really not a movie about Donald Trump. This is a movie about a system. This is a movie about a system and the way the system works and the way system is built
and the way the power runs through the Decía, system. como escuchamos, que no es una película realmente solo sobre Donald Trump, sino sobre cómo funciona el sistema y cómo se ha sido construido en estos círculos de poder. Y citaba al director, a Carl Vonnegut, que Estados Unidos se divide entre perdedores y ganadores, y eso también es lo que quería reflejar con esta película, cómo se llega hasta ahí y quién llega hasta ahí. Bueno, pues el actor Sebastian Stan es quien interpreta al que fue expresidente y de nuevo es ahora candidato por el Partido Republicano, de joven, como decíamos. Nos contaba en la rueda de prensa que se había metido hasta el fondo en el personaje porque tenía que crear a alguien también humano, no solo a un villano, y que era importante que autores como Ali Abbasi existieran para hacer películas arriesgadas. Because I always feel like there is always something to learn, and I think for me, you know, as an actor and standing next to this brave artist that I respect and I will follow. Decía que siempre hay algo que aprender, que tenemos que hacer obras arriesgadas e incómodas porque el fascismo está en nuestra cara todos los días y hay que confrontarlo, aunque sea de manera pacífica, a través de películas como esta. Bueno, pues ahí está The Apprentice, donde otro de los protagonistas es Jeremy Strong, el actor de Succession, que aquí es el abogado Roy Cohn, que inicia la corrupción a Donald Trump en una ciudad, Nueva York, que estaba viviendo en los 70 pues toda esa explosión del derroche neoliberal. Bueno, vamos a analizar qué os ha parecido, porque hay críticas para todos los gustos. Pues a mí fíjate lo que decía el director, que no es una biografía solo de Donald Trump, sino de todo el sistema. Yo estoy bastante de acuerdo. Incluso lo de Trump quizá me interesa menos que, por ejemplo, la figura de Roy Cohn, que me parece que ha salido en algunas series y se ha hablado de él, o ha aparecido como personaje en algunas películas también, pero realmente, y que representa a esa ideología profunda de derecha que es la que es capaz de crear a personajes como Trump, que luego Trump pues lo multiplica por 5, pero el que le da todas las pautas de cómo comportarse dentro de la política, dentro de la sociedad, es este Roy Cohn. Y a mí ese tipo de personajes, ese tipo de ambientes es lo que más me gusta de la película. Luego el resto, pues hay algunas cosas que ya me parecen un poco repetitivas. Eso de humanizar a Donald Trump me parece que yo no lo veo, o sea, lo veo como un ser inhumano completamente, ¿no? La relación con sus padres, la relación con su mujer, con Ivana Trump, la relación con su hermano, o sea, todo me parece muy deshumanizado todo. Y luego sí que me gusta un poco esa estética setentera que tiene la película, que conecta con pues, por supuesto, con la época, y ese reflejo de ese Nueva York en decadencia absoluta, y cómo los especuladores inmobiliarios se sirvieron de ella para enriquecerse completamente, y que también, bueno, sentó las bases de ese nacimiento de la derecha económica, ¿no? que buscaba pues un renacer de los Estados Unidos. A mí me gusta mucho que sea, le habían acusado de ser una TV movie, y de alguna manera lo es, o busca esa estética y de hecho lo reconocía en la rueda de prensa, que Ali Abbasi estaba magnético, porque decía todo el rato, joder, lo habéis pillado, es una TV movie, menos mal. Pero realmente es la estética con la que conocimos esa época, ¿no? Y que en la que esa época se metía en las televisiones de todo el mundo. Y me parece acertado y también bastante valioso. Tú no quieres hacer una película para Donald Trump, no para entender por qué se vota Donald Trump, sino para mostrar cómo se inició Donald Trump y cómo un sistema del que ahora también participan los demócratas, que eso es una de las cosas que insistía Ali Abbasi. En realidad, esta cosa de los dos partidos y de una América dividida hay que ponerla en entredicho, porque muchos de los demócratas van a las fiestas donde se recaudaba dinero para estas cosas que hacía Donald Trump antes de entrar en el Partido Conservador. Con lo cual, es una sociedad americana que se ha dejado llevar por ese ansia del dinero, y yo creo que eso sí está muy bien explicado, ¿no? Después del escándalo Nixon, se abre la veda, todo vale, todo se puede conseguir, se puede desregularizar lo que sea, se puede construir la torre más alta del mundo, se puede hacer... Y es un poco el momento fundacional que tiene que ver también con lo que pasa ahora, ¿no? Con cómo funciona ahora. Y a mí me gusta mucho cómo la película mete algunas cosas que tú como espectador sabes que luego pasarán, ¿no? De hecho, desde el propio título, que será el título de un reality donde el premio era trabajar para Donald Trump, ¿no? Que creo que nunca se llegó a materializar. Aquellos que ganaban nunca consiguieron entrar, ¿no? Entonces sí que me parece muy brillante y muy inteligente dejar de lado cualquier
punto autoral para llevarte a una cosa que a veces hasta parece un capítulo de Succession, por la música, por el montaje, suena bácara, eso también es importante, con lo cual yo sí que entro y sí que creo que es muy efectiva y es muy burra, y que a veces para contar el fascismo o para contar cómo funciona el fascismo a veces hay que ser bastante obvio, y a veces un director tiene que renunciar a ser creativo para hacerlo de esta manera. Sí, ¿no? Hombre, al verla en el Festival de Cannes, es verdad que la primera reacción fue no encontrar casi ese rastro autoral de Alia Basi que había demostrado en anteriores películas como Border o como Holy Spider, pero sí que bajo esa apariencia de TV movie, como decías, de ese grano de los 70, de la imagen de los 70, yo creo que sí que hay un biopic libre, pero mucho más mordaz de lo que parece. En un primer momento puede parecer algo como muy acartonado, pero creo que no, que sí que tiene esa profundidad, y yo creo que es interesante sobre todo también el retrato de esos tentáculos del poder, ¿no?, a los que se quiere agarrar Donald Trump, y que están muy bien representados por la figura de Roy Cohn, especialmente porque hay tentáculos que afectan al poder político, al poder judicial, al poder fiscal, que es lo que quería él, evadirse impuestos de pagar. Entonces, como todo está interconectado, ¿no?, y como ahí nace toda esa interconexión, donde en el centro está la economía y luego ya vienen las personas y los políticos, y también como retrata, como decíais, ese Nueva York en decadencia o con una cara muy B, ¿no?, con esa cara B de la desigualdad, también de la epidemia del VIH. Y como todo eso lo va entrelazando entre la historia de ese joven Donald Trump, y al final lo pone como un personaje realmente tan ambicioso, tan patético en cierto sentido, pero tan peligroso también. Y luego es una película polémica, ¿no?, porque con la relación de la mujer, no vamos a hacer spoiler, pero sí que hay una violencia en un momento de la relación de Ivana Trump, y eso sí que ha causado polémica. Es interesante que se estrene, menos mal, ahora, a un mes de las elecciones en Estados Unidos. También ha conseguido distribución en Estados Unidos, que le ha costado muchísimo, porque se han negado mucha gente a llevarla al cine, y de hecho es curioso porque quisieron meter el tráiler en las cadenas de televisión entre los debates electorales, y las cadenas americanas se negaron a meter el tráiler de la película, con lo cual que alguien de fuera como Alia Basi venga a hacer esto con una producción que creo que mayoritariamente es canadiense, con actores americanos, Sebastian Stan, que está muy bien, que venían a hacer Tommy Lee, el maltratador de Pamela Anderson, o Jeremy Strong, alguien tan marcado por su papel en Succession, creo que al final es una película que condensa bien todas esas ideas. Ahora, yo lo que no sé es si va a tener el director problemas legales, porque las cosas que se muestran son los tiene, claro, sí los tiene, es que tiene porque demandas, además, si no me equivoco, ellos habían conseguido la financiación de un productor que es pro-Trump, porque, bueno, es un poco como lo de Tardes de Soledad, ¿no? Ya. Tú no sabes cuál va a ser el resultado, pero aceptas participar, ¿no? Y eso también ha dilatado que no se supiera cuándo se iba a estrenar, que finalmente se estrene ahora. Pero había amenazas de demandas, y en la rueda de prensa de Cannes fue muy gracioso porque Alia Basi dice, bueno, si nos quiere demandar, que nos demande. Y dice, pero viendo cómo le ha ido en los juicios por demandas que ha hecho, no estoy muy inquieto por ahora. Bueno, también decía que ¿por qué le preguntan por qué un iraní hace cine en Estados Unidos? Si a Buñuel no le preguntaban por qué hacía cine en Francia. Vamos a pasar de Apprentice a otra de las películas que estuvo en esta edición del Festival de Cannes, que de hecho consiguió el premio a Mejor Guión. Fue La Sustancia, la segunda película de la francesa Coralie Farjat, que rueda en inglés este body horror con Demi Moore, la actriz de striptease. Es ahora una estrella del aeróbic a la que despiden por cumplir años. Ese miedo a envejecer le hace someterse a un tratamiento estético novedoso llamado precisamente La Sustancia, que crea un alter ego más joven al que interpreta Margaret Qualley. El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues, se acaba. ¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Bueno, pues el experimento de esta nueva versión acaba en baño de sangre, en una película que habla del cuerpo femenino, de la violencia que la industria farmacológica y estética ejercen sobre él, como explicaba la directora en Cannes.
when you're younger, you feel like, okay, maybe you're too fat, or maybe your ass is not the right way, or your boobs are not big enough, and you know, then when you get older, it's like, oh, then you have wrinkles and like. Y contaba que bueno, pues que cuando eres joven sientes que nunca estás demasiado delgada, que tu culo no está en el sitio que debe, que las tetas no son lo suficientemente grandes. Luego cuando te haces mayor, que si aparecen las arrugas. Siempre hay un comentario sobre el cuerpo de las mujeres en el espacio público. Hablamos del autoodio, pero eso también está en la violencia que viene de fuera, de ese mundo que nos rodea y que determina el lugar de las mujeres dependiendo de su aspecto. Y lo cierto es que no es baladí elegir a Demi Moore para este papel. La actriz también ha sufrido un proceso parecido al de muchas estrellas en Hollywood, muchas actrices que este año interpretan papeles similares, como Pamela Anderson, a la que vimos en la película en San Sebastián, o Nicole Kidman. Well, first, I don't know if I share that perspective of feeling canceled. And you know, my particular perception is that regardless of Y le preguntaba a María Guerra en la rueda de prensa si ella se había sentido cancelada por el paso de los años. Decía que no sentía esa percepción, que no sentía que había sido cancelada, ni tampoco una víctima, pero que sí es cierto que lo que hace la película es mostrar la mirada masculina en una industria hacia las mujeres y sobre todo cómo las jóvenes repiten ese patrón de sentirse valoradas. Y la verdad es que es todo un temazo del que vamos a ir hablando, como decía, porque hay varias películas que aluden a esto a lo largo de la temporada de premios. La manera de enfocarlo de Caroline Ferjat es con el género, en una película que, bueno, pues ha tenido un subidón ahora mismo en Sitges, además. Sí, a mí me gustó la anterior película de esta directora, Revenge, que era una película... Era un baño de sangre. Era un baño de sangre, de venganza, y estaba muy bien, y de hace unos años, porque hablaba de una violación en común, ¿no? Y como la chica, pues se vengaba de ese, digamos, novio y sus amigos que la llevaban a una casa para hacer una cacería, en fin. Pero la película era muy interesante, y esta realmente a mí me recordó también este diálogo que hay ahora mismo en el cine con los cuerpos, que lo podemos ver, por ejemplo, en Titán, ¿no? También, que es una... Y en Cronenberg, en las crónicas estas de futuro, se llamaba, ¿no? La película. Y en La muerte os siento también. Aunque sí, es verdad que, claro, es más comedia, pero... Sí, pero bueno, sí es verdad que habla de la utilización del cuerpo femenino en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, en ese desprecio a las actrices cuando cumplen 40 años, el personaje de Dennis Quaid haciendo de ese productor televisivo exagerado. Que se llama Harvey. Se llama Harvey, está a un punto también de ser, ¿no?, enjuiciado, ¿no?, por su comportamiento. Pero bueno, que es un tema, yo creo, bastante recurrente últimamente. A mí me gusta la estética, me gusta cómo empieza la película, me gustan los giros que hay en la primera parte de la película. Me parece que se desmadra bastante hacia el final. O sea, me parece que es un desmadre impresionante que a mí, yo me quedo un poquito fuera. Habrá otra gente que le guste ese desmadre final, pero bueno, yo no. A mí yo me quedo con la primera tercio de la película, la primera mitad de la película, que sí que me parece más potente. Y la verdad es que es un acierto elegir a Demi Moore, porque ella con su cuerpo pues ha sido pues la protagonista de Una proposición indecente, fue portada de Vanity Fair, ese embarazo. Es decir, que ya a lo largo de su vida y de su carrera ha jugado mucho con el tema de su cuerpo, ¿no? Y lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Y luego también es verdad que pasó un momento de olvido completamente, cuando ya pues le llegaron menos papeles. Pero por los fue por Astor Catcher. También. No debió abandonar nunca a Bruce Willis, a Bruce. Pero bueno, y es verdad que tal. Y luego Margaret Qualley también me parece un acierto haber contado con ella. O sea que, bueno, la vimos Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, y es la hija de Andy McDowell, ¿no? Y Dennis Quaid. Y Dennis Quaid. O sea que realmente es... no sé, o sea, me parece que es una película que acierta mucho en el planteamiento y en el desarrollo de la primera parte. Sí, yo más que por el desparrame, que bueno, me puede cansar, creo que al final ya la película es como una acumulación de sangre y de bestialidades que a mí no me molesta como espectadora, tampoco me añade nada nuevo, ¿no? Pero a mí sí que hay una cosa, me encanta cómo empieza, me gusta los temas que trata, cómo los alude, pero sí que creo, y esto me planteaba también con Revenge, esa misma reflexión de que si
si a veces la manera de contar la sexualización de las mujeres no las acaba sexualizando más. O sea, la película me dejó esa reflexión y ese sabor de boca. Pero yo creo, no sé lo que opinas, que me parece que hay una diferencia entre, por ejemplo, la exhibición del cuerpo femenino que hay en los baños, cuando ellas se miran al espejo, que cuando se ve a través de la televisión. Ahí sí que hay una sexualización. Es cierto, y en el otro menos, me parece a mí. Pero me genera las dudas sobre si plasmarlo tanto, ¿no? Es porque es más culos, no es que me molesten los culos. Es, claro, que son culos que nadie tiene, ¿no? Entonces, esa cosa como que a veces, entiendo que es una crítica y entiendo que para hacer la crítica tienes que mostrarlo, pero a veces como espectadora sí que me dejaba de, Samur, ¿no? Entonces, quizá esa sería como el pero que le pongo a una película que a mí me gustó mucho, que disfruté mucho con ella en ese sentido, también en un cierto sentido de venganza, y luego me parece interesante esa reflexión, porque al final es verdad que lo que decimos de Demi Moore, Pamela Anderson, Nicole Kidman, quizá Nicole Kidman menos, ¿no? Pero han sido actrices que han utilizado su cuerpo para hacer carrera, por así decirlo. Que esto que no suene a una penalización de ellas, ni muchísimo menos. Y creo que a lo que apela la película sí que es importante, porque es decirle a las nuevas actrices que ahora mismo podrían hacer eso de cuidado porque esto es una trampa, cuidado porque esto no vale para nada, cuidado porque el cuerpo a los 2 años pasa de moda y quieren otra carne fresca. Esa advertencia sí que me parece como quizá de las cosas más positivas, porque hemos visto una crítica a la sexualización del cuerpo femenino en otras historias, ¿no? Y ese punto, el que sea Demi Moore el que haga esto, igual que sea Pamela Anderson quien haga The Last Show, me parece que lo importante es decirle a las nuevas, cuidado con Instagram, que está muy guay, pero cuidado porque Instagram se acaba, ¿no? Y eso sí que me parece interesante. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Yo es que soy súper fan de esta peli. Es la peli con la que mejor me lo he pasado en todo el año y creo que no la va a superar ninguna peli. Le compro absolutamente todo, hasta el desquicie final, el desparrame final, y voy con ello porque entro en la propuesta, le compro todos los giros, todas las trampas, porque la película está llena de trampas, y coincido con vosotros en una cosa, que la reflexión y la historia es realmente bastante obvia y básica, es decir, la violencia estética contra las mujeres, toda la industria que rodea de la belleza a las mujeres, la exigencia física de estar perfectas, de ser delgadas, bellas, altas, esbeltas, y cuando pasa el tiempo, como te arrincona esa industria, a los 50 pues estás fuera. Yo creo que ahora ya casi a los 40 te sacan si no cumples ciertos patrones, y denunciar todo eso a través de una película de género puro y duro, que es lo que es, con pieles rotas, con columnas destartaladas, con pinchazos, con todo. Me parece original esta idea de convivir con tu yo viejo y tu yo joven y que no puedan coexistir casi en el espacio y en el tiempo, y te tengas que administrar el tiempo, que es el truco que hace la película. Y lo más interesante, más allá de todas las reflexiones políticas, estéticas que tiene la película y sobre el cuerpo de las mujeres, lo que apuntaba Pepa, yo creo que también es como el debate más interesante de fondo de la película, que es la gestión de las imágenes y cómo las administra, ¿no? Porque hay quien dice que es eso, que contribuye, ¿no? Tiene la mirada sobre la sexualización de las mujeres, igual que ha hecho precisamente un cine que ha utilizado mucho el cuerpo de las mujeres para trocearlo, desmembrarlo, violentarlo, para goce de un público generalmente masculino. Eso es así y se ha visto en muchísimos festivales, ¿no? Y yo soy más de la corriente que sí que utiliza parte de eso, de deformar el cuerpo femenino, pero que hay un mensaje a través de esas imágenes y de cómo mira el cuerpo de las mujeres, porque luego le devuelve al monstruo, ¿no? Vosotros habéis creado esto, pero aquí está lo que tenéis al final, ¿no? Entonces sí que me parece casi el análisis de las imágenes como muy muy interesante de esta película, que yo la quiero volver a ver. Bueno, pues vuélvela y nos vuelves a contar ese entusiasmo maravilloso. Cuando queráis, me encanta. Bueno, vamos a saltar a otro género distinto. Robot Salvaje es una película de animación que presenta el estudio DreamWorks y que dirige Chris Sanders, que ha estado detrás de proyectos como Lilo o Stitch o Cómo entrenar a tu dragón. Cuenta el viaje de un robot que naufraga en una isla desierta y cómo debe adaptarse a un entorno lleno de animales. ¿He completado satisfactoriamente esta tarea? En una escala de 1 a 10, donde 1 significa muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, ¿cómo calificarías mi rendimiento? Lo registraré como un 10. Macarena García y Álvaro Morte doblan la versión en español. La versión americana, sin embargo, cuenta con la voz de Pedro Pascal y Lupita Nyong'o. La actriz vino a presentar la película al Festival de San Sebastián, donde hablamos con ella. Eso es, decía la actriz que siempre es un buen momento para recordar los temas universales que propone la película, la empatía, la convivencia con el diferente, el aprendizaje, y que había sido un reto trabajar no solo con la voz, sino con la voz de una robot que pasa de ser una máquina programada a alguien que desarrolla emociones. Yeah, I think that the process of working on a
role like this where all I have is my voice, it starts off the same as with any other role, where I'm trying to understand the character, I want to know what the character wants. Y decía la actriz que el proceso empieza igual que con cualquier otro papel, es intentar entender al personaje, saber qué quiere y cómo lo consigue. La diferencia es que aquí empieza como si fuera la voz de Alexa o de Siri y luego pues asume más y más ese papel de madre que se convierte en alguien más inteligente emocionalmente. Se han cumplido justo 10 años desde que la actriz ganara el Oscar a Mejor Intérprete de Reparto por 12 años de esclavitud. La verdad es que no ha tenido mucha suerte u ojo con los proyectos que ha elegido entre sagas, Black Panther, El Terror, salvo Nosotros, de Jordan Peele, pero alejada del cine de autor. Y le preguntábamos cómo siente que ha cambiado como actriz. I definitely feel that in the 10 years that I've been in this career, y decía que siente que en estos 10 años que lleva de carrera sí que ha tenido más confianza, que cuando empezó pues ella venía de los escenarios y que tuvo que adaptarse a la vida en los rodajes, a cómo moverse, a entender también la jerga, y que ahora pues siente que ha experimentado más y que una de las cosas más importantes es llevar su mente de principiante a cada papel, que más o menos tiene que hacerlo porque siempre en un rodaje es empezar desde cero. Y la pregunta es si tiene posibilidades para los Oscars de animación. Absolutamente, yo creo que este año es muy buen año de la animación, además con películas que aunque tengan la animación y parece que van solo dirigidas a un público más familiar o infantil, creo que sí que tienen mensajes y que están muy bien hechas y son muy diferentes, desde Del Revés 2, que vimos ya con la entrada de Ansiedad, que fue un fenómeno en taquilla, a esta, y luego veremos Memorias de un caracol, que es mucho más oscura y adulta, por decirlo así, por los temas que toca, pero esta es muy interesante sobre todo por la combinación de animación digital con un trazo como pintado de ilustración, con los animales como no son animales dibujos, son animales de verdad, y esta historia tan particular de una robot abandonado que se convierte en madre adoptiva de una cría de ganso, y toda esa belleza de la naturaleza junto a la tecnología, la convivencia entre los diferentes, las familias elegidas, que es una historia muy bonita, muy tierna y muy divertida. Bueno, pues vamos con un estreno americano más, Los Radley, que es una comedia negra sobre vampiros con Demian Lewis y Callie MacDonald, la historia de una familia que esconde su identidad. Yo quise esta vida más que tú. Y aquí estamos a nuestros 40. Solo tenemos que parecer normales. Y vamos con el cine español. La infiltrada es La Vuelta de Arantxa Echevarría, que cuenta una historia real, la de una policía que se infiltró en ETA durante años. Luis Tosar y Carolina Yuste cuentan esta historia que habla de la violencia, de los sacrificios de una mujer que arriesgó su vida para salvarla de otros. ¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Sí, al encubierto lo avala un juez. Exacto. Tú serías infiltrada. Hubiera sido maravilloso poder conocer a la persona real para poder absorber, ¿no?, como toda la información que ella podía aportar, pero entiendo perfectamente que también haya querido mantenerse al margen, y hemos podido estar con gente cercana a ella que nos han podido brindar información, y luego a la vez es un personaje, quiero decir, que a la vez Arantxa también siempre tenía muy claro que aparte de eso quería hablar de una chavala de 20 años que renuncia a los mejores años de su vida, digamos, y ella decide renunciar a todo eso, bueno, por su trabajo y por el objetivo que ella se ha marcado que tiene que conseguir, ¿no? Además ella lo dice, es que quiero ser yo. O sea, yo quiero que esto acabe, sí, pero es que además quiero ser yo la que esté en primera fila. Tengo un agente infiltrado en la izquierda Berchale y le han pedido que se reúna, presumiblemente, con un liberado. Hostia puta, un compañero. Exactamente. La cita es el sábado. Vamos a montar operativo. ¿Cuánto tiempo lleva dentro? 6 años. Joder, no me jodas. Para que alguien confíe en él. Y no es él, es ella. Bueno, yo creo que la película definitiva de ETA no se hará, ni se podrá hacer, ni creo que nadie tenga siquiera la intención de hacerla. Y lo que sí creo que hay intención y se seguirá haciendo son otras películas, otras series que vayan mostrando puntos de vista diferentes, porque es verdad que es una historia muy compleja, que ha durado mucho tiempo, por desgracia, y de la que hay muchas cosas que contar todavía, ¿no? Y creo que es un buen ejercicio de reflexión, de sanación, de instrucción, también hablábamos antes, para la gente joven que no tiene prácticamente idea de qué les estamos hablando, ¿no? Cuando dices ETA, y que no deja de ser una historia que asoló de violencia nuestro país durante muchos años. Y nosotros somos parte de eso, somos fruto de eso también, ¿no? Con lo cual creo que es bueno que miremos hacia ahí y que lo intentemos contar de la mejor manera posible. Aquí tienes, lista de objetivos y contactos. Vamos a empezar las vigilancias ya.
Así cuando lleguen las armas iremos a fuego. Son casi todos jueces y políticos, porque vamos a reactivar el comando Donosti. Pues está el problema de la identidad, que es algo que siempre me ha preocupado muchísimo. Por ser vasca, criada en Madrid, que no era vasca en el País Vasco y aquí era la etarra. Esa sensación así como muy complicada de sentirme súper vasca y buscar tu identidad siempre. ¿Cómo acabas metida en esto si eres de Logroño tú? Porque mis padres son vascos. Ya, son vascos, pero abandonaron su país, ¿no? Vaya vascos. ¿Tú por qué nos ayudas? También soy pro-saharaui, pero me pillaba un poco más lejos. Y el personaje femenino, que es importantísimo, ¿no? Meternos en la mirada de una mujer en un mundo de hombres, con todo en contra, y luchar contra todo lo marcado, la testosterona que se respira tanto en la policía como en ETA. Y en mis películas siempre es un poco la búsqueda de querer hablar y conseguir encontrar tu voz en un mundo hostil, ¿no? Bueno, pues es curioso porque sobre este caso habrá próximamente otra película que dirigirá Díaz Llanes con Susana Baitua como protagonista con este mismo tema. O sea que hay un Pero es guardia civil ella. No es policía. No es policía hay un pequeño cambio. Vamos a crear un conflicto entre cuerpos. Como hay en la película. Exactamente. Bueno, vamos a pasar con el resto de estrenos porque la cineasta chilena Maite Alberdi, nominada al Oscar por sus documentales, tanto La memoria infinita como El agente topo, se pasa a la ficción con El lugar de la otra. Es una adaptación del libro de Alia Trabuco Cerán que indaga en las mujeres imperfectas, en concreto en la mente de una mujer que mató a su pareja en medio de un lujoso restaurante. Alberdi propone el encuentro entre una secretaria judicial y la asesina en medio de un entorno machista y patriarcal. ¿Usted admite que llevaba consigo una PN Baby con la intención de matar a su novio? Admito. Y por último tenemos Diario de mi sextorsión. Es un documental donde Patricia Franquesa cuenta su propia historia, lo que vivió después de que le robaran el ordenador en el Brillante de Atocha, nunca lo olvidaremos. Allí tenía fotos íntimas, algunos desnudos, que los ladrones usaron para chantajearla económicamente durante mucho tiempo, mandándosela a todos sus contactos ante la inacción de la policía. Hi Patricia. Unfortunately, this is not a spam email. Emergencias 112, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, mira, alguien que no conozco está mandando fotos mías desnudos a mis contactos. Me están pidiendo dinero, me están haciendo chantaje. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Y en televisión tenemos muchos estrenos a la vista este mes. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Venga, a ver series. De ver series, de verdad, me tenéis hartito, ¿eh? Bueno, deja de quejarte. Es tu trabajo, ¿eh? Deja de quejarte. Y además te traigo muchos deberes para el futuro próximo, ¿no? lejano. Porque, he estado con Domingo Corral, que sabéis que es el director de contenidos de Movistar Plus, para conocer un poco cuál va a ser la estrategia de esta plataforma en los próximos meses y en el próximo año. Pues bien, hay mucho contenido de ficción, mucho contenido propio además, documentales, y vamos a desgranar un poco, si os parece, qué es lo más interesante. Sí, porque además de las que ya se han estrenado en festivales y están a punto de llegar a la plataforma, como Querer de Alauda Ruiz de Azúa, que llegará la próxima semana, Los Años Nuevos, la serie de Sorogoyen, y Celeste, creada por Diego San José, Movistar Plus tiene más proyectos próximos a estrenarse. La primera de ellas es La Canción, que narrará desde la ficción la victoria de Maciel en Eurovisión en 1968. Fran Araujo y Pepe Coira se alejan del thriller que ya nos regalaron con Hierro y Rapa para crear esta comedia dramática de 3 episodios en la que veremos a Carolina Yuste entonar el La La La. Que La Canción, que ganar Eurovisión se convirtió casi en un asunto de Estado, porque en aquel momento el régimen y Franco lo que quería era que España se abriera al mundo, dar una buena imagen, y se convirtió en algo fundamental. Le encargaron a unos ejecutivos de televisión española que fueran los que intentaran que a toda costa ganara España Eurovisión, cosa que finalmente consiguieron. No os hago ningún spoiler porque el final de la historia lo conocéis. Lo bueno en esta serie es cómo llegan ahí, y es muy interesante ver contar cómo un país empieza a modernizarse y abrirse a la modernidad desde un lugar como es esta historia.
Bueno, dentrísimo. Déjame contar que pusieron imágenes de las pruebas de vestuario, las pruebas de cámara que habían hecho, y Carolina Yuste es alucinante porque se mueve igual que Maciel, parece Maciel, pero lo que es más alucinante es ver al que hará de Serrat, que es Marcel Borràs, y que realmente parece un Serrat joven con una bandera republicana. Muy bien. Todavía más fan de Carolina Yuste. Bueno, no podía faltar un thriller entre las apuestas de Movistar, en este caso de espías. El Centro será una serie de espionaje en la que un grupo de oficiales del CNI, en un mundo convulso semejante a los tiempos de la Guerra Fría, con Juan Diego Boto, Tristán Ulloa, Elena Martín, Clara Segura y Elizabeth Casanovas, está escrita por David Moreno y dirigida por David Ulloa, que ya trabajaron juntos en El Inmortal. Se llama El Centro. Hemos contado, creo que es la primera vez que el CNI accede a abrirse, porque sabéis que evidentemente su trabajo es el contrario, son los espías españoles. Y lo que vamos a contar es una historia sobre cómo son los espías españoles, la realidad, su día a día, a qué desafíos, a qué problemas, a qué amenazas se enfrentan y cómo hacen eso compatible con su vida personal. Otro thriller, en este caso psicológico, es Los sin nombre, una serie creada por Pau Freixas con Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna y Milena Smith. También en 2000... Que tiene que ver con la película de Jaume Balagueró, a ver qué van a hacer. A ver qué sale de ahí, ¿no? En 2025, ya hemos hablado de ella, veremos La vida breve, la ficción de época de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor sobre Luis I, con Javier Gutiérrez y Leonor Watling. Y también tendremos nueva serie producida por los Javis, por Suma Content, sobre una madre soltera con dificultades para salir adelante, que aún no tiene protagonistas. Es una serie escrita por Marta Basols y Marta Loza, dos creadoras muy buenas, tienen una capacidad para afinar y para dibujar a los personajes. La producción ejecutiva es de los Javis y no tenemos casting todavía, y es una serie que hacemos con Suma Content. Es una de las series que yo creo que pueden ser una sorpresa. Eso, y que les han dado a los Javis un programa especial sobre Pedro Almodóvar que presentarán. Es como un cine de barrio pero bien hecho. Con lo cual tenemos muchas ganas a ver de lo que han hecho. Bueno, vamos a ir comentando estas series conforme se vayan estrenando y seguir muy de cerca cuáles son las estrategias de cada una de las plataformas, pero nos vamos a centrar ahora en el presente porque hay mucha tela que cortar, y es que tenemos nueva serie de Alfonso Cuarón. Pues sí, porque desde 2014, cuando creó el piloto de la serie de ciencia ficción Believe, Cuarón había estado alejado de la televisión. Disclaimer, es su próxima hazaña como director, guionista y productor, y con este thriller el mexicano adapta la novela de éxito de ventas de René Knight en Apple TV+. Para ello se rodea de dos ganadores de Oscar, Cate Blanchett y Kevin Kline. Blanchett interpreta a una periodista de reputación inmaculada cuya imagen se puede romper de la noche a la mañana cuando recibe una misteriosa novela en la que se narra una experiencia de su vida que debería permanecer oculta. Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Has guardado el secreto. Hay que mantener el equilibrio. Y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino. Hasta ahora. 5 minutos duró la ovación a Cuarón y Blanchett en el Festival de Venecia. Nada donde que se ver con los 17 de Pedro. Qué incómodo, de verdad. Claro. Qué incómodas son las stand innovation. Yo le decía al ministro, ¿y qué se hace en esas 17 minutos? Y dice, bueno, yo lo tenía fácil, solo tenía que aplaudir. Pero si en esos 17 minutos hacemos una sección de series nosotros cada semana. Vamos, hacemos maravillas. Bueno, el director y la actriz en rueda de prensa nos dieron las claves sobre el proceso de creación de esta serie, que, atención, Chupito, el mexicano, ideó como una película de 7 horas. I don't know how to direct TV. Probably at this stage of my life it's too late to learn how to do TV. And we approached this whole thing as a film. There was never pues sí, decía Cuarón que no sabía dirigir televisión y probablemente a estas alturas de su vida ya era demasiado tarde para aprender. Lo abordó como una película, un error de cálculo que fue duro para todos, especialmente para los actores. Él lo reconocía, y que le llevó a rodar durante mucho más tiempo. Fueron como 7 películas, un proceso muy largo y que hacía que los personajes, que los actores estuvieran atrapados en los personajes. Decía el director además que tardó varios años en darle forma a la serie porque se imaginó un largometraje desde el principio y tuvo que reconstruir la estructura de la novela. I read the book and immediately triggered, like in my mind, I saw a film.
Decía que al leer el libro inmediatamente se imaginó una película, pero no sabía cómo hacerla, porque era demasiado larga, cómo plantearse la estructura. Años después optó por hacerla finalmente en formato más largo, en formato serie, uniéndose a otros artistas que él admira, como Fassbinder, David Lynch, pasando por Kieslowski y Taviani. Y Cate Blanchett, por su parte, decía que se sintió muy atraída por su personaje desde que leyó el libro y que disfruta mucho con este tipo de roles que esconden secretos. That's the bit that I enjoy the most. I think we all have dark sides, don't we? I think there's a... Decía que todos tenemos un lado oscuro y que eso lo ha disfrutado bastante, que hay una especie de sistema de creencias que dice que si la gente no te cuenta todo es porque tiene algo siniestro que esconder. Somos personas muy privadas y eso no significa que no seamos necesariamente deshonestos o que hagamos cosas nefastas, pero creo que todos tenemos cosas grandes y pequeñas que queremos ocultar a la gente porque tal vez ni siquiera estamos en proceso de lidiar con nosotros mismos, decía la actriz, que es la auténtica protagonista de esta serie. ¿Qué os ha parecido, Dani? Yo he visto muy poquito, ¿eh? O sea, creo que vosotros vais a tener más opinión. Es que, claro, así le vamos a saltar todo el final. No quiero spoilers, Te lo vamos a spoilear. Me gusta, ¿eh? O sea, he visto un capítulo y medio, no me ha dado tiempo a ver más y bueno, por su estructura, por su ambientación, todos esos secretos, esa red de secretos que yo creo que va desmenuzando muy bien, me parece muy atractiva y creo que es uno de los thrillers como con más entidad de esa temporada. Y es que Cate Blanchett es que me gusta todo lo que hace. Entonces, ¿qué os puedo decir? Pues en eso estamos de acuerdo. Es cierto que es muy difícil hacer una crítica de esta serie sin desvelar, porque al hablar de los temas a los que alude o de cómo los trata, al final desvelas el misterio o el secreto que ella guarda y que parece que es un gran escándalo. A mí me gusta mucho, ha tenido críticas durísimas, a mí me gusta mucho precisamente porque me parece muy ingenioso, lo decíamos antes con Donald Trump, ¿de qué te ríes? Críticas durísimas y ha levantado el dedo. Servidora. Aunque esté en la radio. Es que... ahora voy yo. Porque me parece que, como pasaba con Donald Trump, que un director que ha hecho cosas tan arriesgadas y que ha puesto la cámara al servicio de muchas cosas de manera muy diferente como Alfonso Cuarón, que aquí coja el estilo de estos culebrones, de estas novelas de giros, que es precisamente lo que hacía la novela, criticar las novelas donde todos son giros, donde todos son pues trampas al lector, donde todo es un juego, donde aquí no te cuento porque luego te lo voy a contar al final, pero te engaño con esto. Eso que a mí me pone muy nerviosa. Yo leí la novela y me puso muy nerviosa hasta llegar al final y entender la explicación. Y es verdad que eso a algunos lectores les puede molestar, pero creo que lo que hace la serie y lo que hace la novela es cuestionar ese tipo de literatura, que es un tipo de literatura además muy paternalista, muy patriarcal, muy machista en cómo retrata las relaciones sexuales, y es cierto que la película cae o sea, la serie lo que hace, he dicho película, chupito. La serie lo que hace es mostrarlo así, pero a mí me parece interesante porque la crítica no es solo a que ella esconda o no solo es un thriller sin más, es una crítica a cómo abordamos ese tipo de cómo contamos las historias hoy, porque ese tipo de literatura es el clickbait que hacemos en los medios de comunicación, es la manera que tenemos de contar las cosas en las redes sociales, es la manera en la que hemos cambiado nuestra forma de narrarnos a nosotros mismos y de narrar las cosas, y eso sí me parece muy acertado, pero entiendo las críticas. Te compro la reflexión general de los temas que aborda la serie, entre ellos, por ejemplo, ¿no?, lo fácil que es desmontar o el prestigio de una persona en la esfera pública sin hacer muchas cosas. Ahora lo vemos con las redes sociales, en este caso es con un libro anónimo donde alguien puede imaginar o ficcionar tu vida y eso acabar con tu carrera y con tu familia, que es más o menos la cuestión de fondo de la serie, como algo del pasado vuelve en forma de libro y puede destruirte totalmente y cómo lidias con eso. Pero más allá de esas reflexiones, y entiendo lo que quiere hacer con esos culebrones, con esos thrillers eróticos que leen las mujeres mayores y que imaginan y que tienen una manera muy particular de relacionar o de contar a las mujeres, a la vez muy machista en estos casos, es que la serie me parece tan viejuna. Es un thriller, le reconozco un pelín adictivo, pero entre lo tramposo que es, lo que el
trabajo de los dos directores de fotografía, que por ejemplo en el caso de Londres me gusta mucho, pero en el caso de los flashbacks me espanta cómo está contado, que entiendo que es como lo quiere contar porque son este tipo de adaptaciones de novelas entre juveniles y eróticas, cómo se cuentan esas cosas, pero no me gusta nada esa simbiosis, no me gusta nada esos fundidos a negros entre el pasado y el presente. Kate Blanchett está bien porque es maravillosa, Kevin Kline está bien, pero su personaje es algo tan llevado al extremo de cosas que hace que sí que pueden pasar, que tal, pero me resulta totalmente irreal, sobrepasado, incluso un poco sobreactuado. Y luego es que el planteamiento de la serie, con las reflexiones interesantes de fondo, es que me parece una serie, aparte de tramposa y viejuna, que no cumple al final, por mucho del giro final y del último capítulo, con las expectativas del público. Yo creo que sí. Pero pues bueno, yo creo que no. Como no podemos decir el final, no vale. tienes que desempatar. ¿A quién hago caso? Pues ¿La tienes veo o que no la verla, veo? hombre, tienes que verla y desempatar Venga, este partido de fútbol. Nos citamos aquí. Bueno, vamos con otro gran nombre de la ficción, Armando Iannucci, que ha estrenado esta semana serie de televisión. El rey británico de la sátira política se ríe aquí de Marvel y del cine de superhéroes con la franquicia. Sí, es una comedia de HBO ambientada en el rodaje de una película ficticia de superhéroes, explorando los egos, tensiones, jerarquías y absurdos de una industria más enfocada a los beneficios económicos que a la calidad artística. Lo hace desde los ojos del primer ayudante de dirección, el puesto más esclavo y estresante de un rodaje, y al frente del reparto están Himesh Patel, Loli Eithop y Daniel Brühl. Yo no estoy de acuerdo, pero sabemos que el estudio piensa que la peli es muy oscura, así que... Ellos saben quién soy. Soy un tipo raro y complejo. Parezco un hipster con pantalón chino que va a Muji a comprar una toalla, pero no. Soy peculiar. Y soy serio. No sé pensar como esos tíos que lavan el coche, se comen un muslo de pollo con su mujer y luego se dan un baño. Si es eso lo que quieren, que llamen a Ron Howard. No solo es un tío, sino que ha ganado este Daniel Brühl ha ganado premio en Locarno y ahora está dirigiendo una peli de superhéroes. Está creada, como decíamos, por Armando Iannucci. O sea que Albert Serra podría hacer una serie de superhéroes. Y la veríamos. Exactamente. Decíamos Armando Iannucci junto a John Brown y Sam Mendes, que la dirige, menudo equipo. Iannucci vuelve a usar la ficción como sátira después de mostrarnos los entresijos de la Casa Blanca en VIP, por ejemplo, y la de Downing Street en The Thick of It, dos de las comedias políticas más brillantes de todos los tiempos de la televisión. Su último trabajo para HBO fue Avenue 5, serie en la que avanzaba 40 años para mostrarnos a un grupo de incompetentes a bordo de un crucero espacial capitaneados por Hugh Laurie. Ahora Iannucci trata de confirmar la teoría de que la fatiga del cine superheroico empieza en el equipo que prepara cada estreno, y la verdad es que es muy divertida. Es divertida. La comentaremos más adelante cuando vayamos adentrándonos en toda la serie, pero no nos queremos olvidar tampoco de las comedias románticas. Es difícil en tiempos de algoritmo encontrarse una que esté bien hecha, pero hay una serie nueva en Netflix con la que José Manuel Romero, no sé si Dani Garan, ha hecho match. Nadie quiere esto, la está viendo todo el mundo la comenta en los ascensores, os lo tengo que decir. Es una comedia romántica para millennials protagonizada por Adam Brody y Kristen Bell, dos personajes que se enamoran desde lugares muy distintos. Él es rabino, ella es una mujer agnóstica y liberada que cuenta sus intimidades en un podcast. Un romance aparentemente imposible que en realidad se inspira en un caso real, el de la propia creadora de la serie. Nadie quiere esto es una comedia romántica que cumple todos los requisitos del género, pero con una gran química entre los personajes principales y unos secundarios muy bien elegidos. Tú no estarás teniendo una crisis de fe o pensando en dejarlo todo, porque entre tanta palabrota y el flirteo, lo siento, pero a mí no me pareces rabino. Ya, sé que puedo parecer un chico malo de la Torá, pero estoy entregado a mi causa. Te juro que soy rabino de verdad. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.